¿Qué tal? Yo soy César Benedicto Callejas y esto es la pasada de lista de Cisterna de Sol, 10 títulos sobre algún tema de interés. La literatura fantástica es uno de los géneros que más terreno ha ganado en los últimos años, y desde toda la vida porque reivindica los derechos de la imaginación, el derecho de los autores y de los lectores para crear mundos completamente nuevos, distintos, en los cuales la magia, la irrealidad, el surrealismo, el sueño, hacen posible y hacen acto de presencia. 10 libros entre lo mejor de la literatura fantástica. La saga de Harry Potter de J.K. Rowling. Harry Potter ha sido un fenómeno literario, mediático, indudable en las últimas décadas. Y esto le genera, desde luego, a muchos lectores algunas dudas, porque tendemos a crear fronteras en torno a los grandes bestsellers o a estos productos que van lidiando o que van maridándose con el mercadeo. Sin embargo, Harry Potter es literatura de la mejor factura. Es una renovación de la vieja literatura victoriana, es una renovación de los grandes mitos ancestrales de la humanidad desde la Grecia clásica, Roma, los mitos celtas, el uso de las palabras en latín, pero sobre todo es una historia de amor, una historia de verdad, una historia de la lucha por la igualdad. Al final de cuentas, como en toda literatura fantástica de la mejor construcción, hay una preocupación humana de fondo, y en este caso es la igualdad entre todos los hombres, entre los seres mágicos y desde luego entre todos los seres que habitamos este hermoso planeta. En 1954, Tolkien da la imprenta El Señor de los Anillos y con ello renovará la vieja tradición de la literatura fantástica. Nos encontramos ya con la literatura fantástica como hoy la conocemos, a través de una revaluación de los mitos clásicos nórdicos europeos y de las viejas sagas que animaron la literatura medieval. Se trata de una renovación de la lucha del poder con la presencia de seres fantásticos, de el reinado de la imaginación del mundo de la magia, y con ello abrirá nuevas puertas para otras narraciones. No puede perdérsenos de vista que una buena parte de estos textos están inspirados en los hechos de la Segunda Guerra Mundial que Tolkien, desde luego, iba siguiendo cada día. Sangre de tinta de Cornelia Funke, una serie de 3 novelas que se ensamblan en una sola obra para narrar la historia de estos personajes que salen de la fantasía del libro para integrarse a la realidad, y también de los lectores que pueden entrar dentro de la trama fantástica. La sangre de tinta es del espíritu de la narrativa, en la ruptura total, como inspiraría alguna vez Unamuno en Niebla, que rompe las fronteras de lo imaginario y que confunde realidad con fantasía, creando mundos completamente distintos. Tal vez esta sea la principal característica de la literatura fantástica, el desdibujo de las fronteras para pensar en términos maravillosos un mundo que siempre puede ser mejor y mucho más rico de lo que creemos. Historias de Terramar de Úrsula K. Le Guin, una novela que narra una saga más, pero en torno a distintas historias que se van ensamblando. El poder de la magia, el poder de lo oculto y la facilidad con que los lectores vamos entrando en este mundo de maravillas es una de las características de Úrsula Le Guin. Carlos Fuentes, el escritor mexicano, era un lector frecuente de esta autora y da cuenta de la soltura y de la calidad literaria de su trabajo. Una serie de novelas que no pueden perderse, que no pueden dejarse por alto porque nos permite adentrarnos en mundos completos. Otra característica más de la literatura fantástica en la creación de un universo completo con todos sus elementos mucho más allá de un mundo material para hacernos entrar en estos territorios que imaginamos y que no conocemos. Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, uno de los textos fundamentales junto con Peter Pan o Winnie Pooh de la literatura fantástica en el sentido moderno del término. La historia de una niña que entra a un mundo completamente sin sentido y en el cual se caricaturiza el mundo de los adultos, el mundo real, para dejarnos lecciones de sencillez, de inteligencia, de apertura y sobre todo
del profundo goce de vivir las aventuras de esta niña a la que acompañamos en sus reflexiones entre lo más profundo y lo más pantagruélico y cómico. Una serie de personajes entre animales, seres humanos distintos, y en fin, sin necesidad de recurrir a mayor argumento que la propia lógica destrozada, devastada, enrevesada del autor. Alicia en el País de las Maravillas se va a convertir en un ícono de la literatura fantástica por muchas generaciones, pero seguirá siéndolo siempre desde el punto de vista de quienes podamos enfrentar desde los ojos de las niñas el imaginario al que siempre hemos aspirado. Bestiario, de Julio Cortázar. En 1951, Julio Cortázar edita Bestiario por primera vez. Y esta serie de cuentos dan una nueva versión de la realidad a la que conoceríamos en parte como el realismo mágico latinoamericano. Julio Cortázar se da el lujo de destazar la realidad, de cortarlo en pequeños trozos para reconstruirla de otra manera, yendo a través de la imaginación del personaje, de la magia de sus propias narrativas, del cambio de narradores introspectivamente, para guiarnos en un mundo donde todo puede suceder, donde la lógica de las cosas nos lleva a extremos que no habríamos imaginado en un principio. Y esta tal vez sea una de las características de la literatura fantástica latinoamericana, crear en el contexto del mundo, en esta realidad en la que vivimos, puertas, ventanas hacia realidades completamente diversas. La historia interminable de Michael Ende, el que tal vez sea el primer puente entre la moderna literatura fantástica y el cine. La historia interminable es una historia donde se narran dos novelas paralelas, la vida del lector y el mundo de fantasía que se está extinguiendo cuando los niños, cuando los lectores pierden la fe en este mundo fantástico. Para muchos significó, desde luego, una forma de educación moral en mi infancia. Yo tendría escasos 12 años, 14 años cuando la leí, y me aprendí en ella el valor profundísimo de la lealtad, de la amistad y del esfuerzo. Es una novela en la cual un niño se enfrenta al mundo de fantasía y a través de su imaginación logra conseguir la salvación de este mundo que tanto ama y que tanto desea. Es la consagración del amor a través de la imaginación, una puerta más que abre la literatura fantástica. La antología de la literatura fantástica de Jorge Luis Borges, Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares. Una colección de textos desde la más lejana antigüedad hasta los días de sus compiladores, por el que dan cuenta de los diversos géneros, subgéneros, formas que ha tomado la literatura fantástica a lo largo de los siglos. El común denominador de ellos es la puerta libre, abierta a todos los factores de la imaginación. La literatura fantástica radica en la creación de una lógica nueva, distinta, en la cual todo lo que en el mundo real no es posible puede considerarse absolutamente verosímil en el mundo fantástico. Borges, Bioy y Ocampo se dan a la tarea de coleccionar estos textos y puede ser, o es sin duda, la mejor colección de textos fantásticos que se haya dado en lengua española. El libro de los seres imaginarios de Jorge Luis Borges. De la misma manera en que ocurre con la antología de la literatura fantástica, en el libro de los seres imaginarios, Borges se plantea la búsqueda de una zoología fantástica. De hecho, así fue denominada la primera edición, y busca los animales de la mitología, de las sagas medievales, de las diferentes culturas, aquellos animales que representan algo para el hombre y que están constituidos no solamente de uno, dos o tres o muchos más animales para constituir un solo cuerpo, sino que reciben los sueños de los hombres, la imaginación y los deseos de los seres humanos. Y con ello, a través de esta zoología, nos da muestras de los límites completamente devastados, destruidos por la imaginación en la creación de nuevas formas de vida. Las mil y una noches. Este libro anónimo es la compilación más antigua, datará del año 850 de la era cristiana, y que reúne textos y tradiciones, leyendas tanto del mundo árabe como de la India. Se trata de una compilación en la cual caben todos nuestros imaginarios. Si algo hemos soñado, seguramente lo soñó antes en las mil y una noches. Constituye además la función básica de la literatura fantástica, distraer, llevarnos más allá del mundo. Scheherazade
que conserva la vida gracias a sus dones imaginativos, gracias a su capacidad de fantasear y de crear mundos en los cuales el sultán se siente a gusto y no tiene la necesidad de cobrar más vidas. Las Mil y una Noches es una lectura obligada por cuanto nos enseña los sentimientos más profundos de la humanidad, la naturaleza humana en su más profunda raíz y sobre todo los caminos de la imaginación que no tienen de ninguna manera límite alguno. Yo soy César Benedicto Callejas y esto fue la pasada de lista en Cisterna de Sol. 10 libros para hablar de literatura fantástica. Háganos saber si este video le ha gustado, recomiéndenos con sus amistades, suscríbase al canal, hagamos comunidad lectora. Únase a nuestro movimiento Una y Uno, por cada autor una autora, pero sobre todo, compartamos el enorme, el inefable placer de leer.